Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Bhakti 360, en este programa donde justamente hacemos este puente entre la cultura del Bhakti Yoga, conciencia de Krishna, y distintas temáticas del mundo occidental. Hemos ido por distintos lugares a lo largo de los meses que estuvimos con Bhakti 360, y hoy particularmente nos vamos a meter en el mundo de la danza. Por eso estamos con una experta, estoy con Ananta Sayana Devidasi. Madre de Hare Krishna, bienvenida, ¿cómo le va? Hare Krishna, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por estar, gracias por querer participar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy nos vamos a meter entonces, como dije, en lo que sería el Bhakti Yoga y la danza, o conciencia de Krishna y el mundo de la danza, del baile y demás. Para comentar y ya para arrancar, me imagino que todas las culturas tienen sus danzas típicas o sus danzas clásicas, ¿no? Hemos visto distintas comunidades y a veces hay eventos y están, ¿no?, sus danzas folclóricas y demás. Me imagino que el Bhakti Yoga o la cultura védica también tiene sus danzas tradicionales. ¿Qué nos puede contar un poquito sobre lo que serían las danzas típicas de la cultura védica? Bien. Bueno, lo que son las danzas clásicas de India, lo que actualmente se conoce como danzas clásicas, que se estudian, ahora se estudian en universidades, en escuelas especiales para el estudio de estas danzas, es lo que antiguamente eran las danzas templarias, que nacieron en los templos. Justamente nacieron como un ritual del Bhakti, como una ofrenda a la divinidad, a los dioses. Cada templo tiene una divinidad que a ella se le da toda la veneración, se le hacen todos los rituales. Claro. Y bueno, y la danza era un instrumento más, digamos, una manera más de poder conectarse con esa divinidad, rendirle culto. También era una manera de, si bien esa danza iba ofrendada a esa divinidad del templo, también era compartida con los que asistían a esas ceremonias. Entonces se formaba todo un ritual a través de una herramienta como es la danza, que es el arte, ¿no? De ahí empieza la historia de esta danza, porque muchas veces se pregunta por el origen de la danza, ¿no? De la danza clásica india, que tiene una particularidad con respecto a otras danzas de diferentes partes del mundo, ¿no? Existen muchísimas danzas, como culturas existen, porque Claro. Justamente la danza es arte y es la expresión también de un pueblo, de una cultura. Entonces en la India la cultura se basa mucho en antiguamente en los templos o los lugares donde se veneraba a los dioses, era el lugar donde se congregaba toda la comunidad, y también eran lugares culturales, no solo religiosos, sino también culturales, donde la gente iba a aprender, a conectarse, a experimentar cosas, y entonces la danza tomaba un papel fundamental en esos lugares. Y así es como nace. Y lo que hoy actualmente se conoce como danza clásica es eso, es estas danzas nacidas en los templos, en los antiguos templos. En O sea India que existen, la conexión sí, espiritual con la danza en la India es desde el origen, desde el comienzo. O sea, nace la danza como una exacto. expresión de la devoción del pueblo. Sí, 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 así es. Y hay mucha evidencia de esto, ¿no? Hay la danza clásica, por ejemplo, hay antiguos templos donde están talladas todas las poses de danza, que se llaman karanas. Cada una de las poses de danza, existen 108 principales. Por ejemplo, en el templo del Sol, en Konark, en el estado de Orissa, hay un templo antiguo que tiene está todo tallado, todas las poses de danza están talladas. Eso es una evidencia histórica, más todo lo que son los maestros, que en India hay un sistema de estudio, ¿no? de tradición, que es de maestro a discípulo, y también hay familias que vienen de generaciones y generaciones de danzarines, de bailarines, y que muchos de esos antiguamente eran también sacerdotes de los templos o sacerdotisas, que eran las que eran encargadas de esas danzas en los templos, y vienen de esas familias. Y también, aparte de eso, la otra evidencia importante
de la danza son las escrituras, ¿no? Hay una escritura principal de las danzas que se llama Natya Shastra, que es un tratado no solo de danza, esto también es una particularidad de la danza de la India, que no es solamente danza en sí, como se conoce, como que tiene que ver con el ritmo y la música, sino que también tiene que ver con el teatro. En realidad Natya abarca 4 aspectos, que uno sería el teatro, la danza, la música y la poesía. Entonces ese tratado hace un compendio de todas esas artes, y en realidad la danza clásica de India tiene un estudio de todos esos campos, porque se pone en juego a la hora de exponer una danza clásica de India todas esos matices de arte. No solamente es algo, un baile, digamos, ¿no? Sino que se hace una teatralización, Claro. se hace a través de gestos, con las manos, con la mirada, de símbolos, tiene muchísima simbología la danza. Entonces, a través de todo eso, más la música, más la danza misma en sí, y la poesía, se hace toda una puesta en escena que es lo que se conoce como Natya, y justamente esta escritura antigua, que no se sabe muy bien, Claro. ¿De los cuándo eruditos no es? saben muy bien de cuándo, claro, porque de cuándo se empezó. Hay algunos indicios así como del 400, 200 antes de Cristo, pero no hay algo muy seguro, ¿no? Pero es muy antiguo, eso sí está en sánscrito, y es como el libro principal. Después hay muchas otras escrituras, pero ese es el libro principal donde se basan todas las, digamos, la técnica de la danza clásica de India. Y todas tienen una misma origen, todas las danzas. Actualmente hay 8 clases de danzas clásicas reconocidas en la India, de este estilo de danzas templarias, y cada una es de una zona, ¿no? De una zona Claro. de India, y cada una tiene como también su matiz según la gente de ese lugar, ¿no? Como que expresa también un poco el humor del lugar Claro, también, tal cual, tal cual. cada una. Le quería consultar algo que usted recién hablaba de estas esculturas o este arte tallado en los templos con las posturas de la danza. ¿Alguna de esas posturas coincide con, por ejemplo, con el yoga, que también sabemos que parte, ¿no?, de la India? Digo, ¿hay asanas del yoga que son parecidos a posturas de danza o nada que ver? Sí, 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 tiene mucho que ver. Sí, 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 sí. Está muy, mismo mucho le dicen ahora también como para presentar la danza, Natya significa como, sí, es como un arte del yoga en movimiento, ¿no? Es como mover, tiene muchísimo, tiene muchas poses de yoga, incluso es un buen complemento para esta danza también la práctica del yoga. Claro, También tal cual. sí, 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 tiene mucho que ver. Y con esto de las posturas, usted hablaba también de la simbología, que a mí eso me resulta muy interesante porque, ¿no?, como comunicador está bueno que uno puede comunicar Mm. desde muchos niveles. La danza claramente comunica desde el cuerpo. ¿Y cuáles serían los símbolos o cuáles serían las comunicaciones que quiere dar el bailarín cuando está con esta ofrenda o cuando está desarrollando este arte? O sea, ¿cuáles serían los símbolos o la simbología más fuerte presente en la danza de la India? Bien, muy buena esa pregunta. Podemos tomarlo, como decías, del cuerpo, puede ser una, ¿no? Hay muchos símbolos que se representan a dioses con diferentes posturas de manos, de cuerpo. Se puede representar, por ejemplo, a Krishna, a Durga, a Lakshmi, a Shiva, a Ganesh, a distintos dioses, según de lo que esté contando la danza, se cuenta una historia. Un bailarín puede hacer 1, 2, 3, 15 personajes en una misma teatralización danzada, o puede haber también un elenco, ¿no?, que haga una obra Claro. de teatro danzada también. Eso por un lado, pero también está otro aspecto de la danza también que es muy importante, que es el de transmitir emociones, ¿no? Emociones, y técnicamente eso se conoce, y está en el Natya Shastra y también en otras escrituras, lo que son los rasas, los sabores, los matices. Entonces tiene que ver mucho también, no solo el que danza, el artista en sí, sino también el espectador. Es tan importante el espectador a la hora de hacer como un ritual, ¿no? Es como que se tiene que dar una fusión entre el espectador y el artista es como un canal, simplemente un mensajero, que va a bajar un mensaje, lo transmite, y tiene que haber como un estallido, ¿no?, de emoción, de movimiento interno, al moverlo externo,
a través de lo externo, pero también es interno, y el espectador tiene mucho que ver. Por eso que también en la experiencia de danzar, los que nos dedicamos a la cultura del bhakti, ¿no? En sí, a ese tipo de meditación, es muy distinto el público en sí. Si hay personas que se dedican también a ese estilo de meditación, o si hay personas que tienen otros fines, se va a crear un poco ese ambiente también, ¿no? Y es muy rico, uno puede ir fluctuando entre un público y el otro y se va nutriendo también, ¿no? de muchas experiencias. Pero en la experiencia en sí, yo me imagino lo que habrá sido en los antiguos templos, donde estaba todo impregnado de este bhakti, ¿no? El bhakti en sí es esa ofrenda de amor a la divinidad, esa conexión personal con esa persona suprema, con esa divinidad, sea cual sea la divinidad que uno esté venerando, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa conexión, y más la gente que estaba ahí presente, se hacía partícipe de eso, y a eso generaba una emoción, un movimiento, un rasa, en lo que se describe, que se trata de transmitir también con la danza, es ese rasa. Si se logra eso, entonces la danza está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Claro, eso es muy específico. Sí, esta danza es algo muy específico, que no lo he visto en otros lados. En otros lados, claro, tal cual, sí. Tal cual. Yo no soy obviamente muy conocedor, por eso la traigo a usted, que es la experta, pero sí he visto, por ejemplo, que los bailarines o las bailarinas con mucho maquillaje, a veces incluso con atuendos que parecen como disfraces, y movimientos muy particulares de las manos, ¿no? Los mudras, si no me equivoco. Los mudras, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? O sea, es todo se trata como de también un poco de crear magia, ¿no? Es que para que uno pueda impactar, ¿no? Y pueda atraer la atención y la concentración de la persona que está, el espectador, ¿no? El que está tratando ahí de conectar con eso. Bueno, un poco el maquillaje, el atuendo, el peinado, todo eso es parte como de crear esa magia. También es parte un poco de entender, volviendo un poco a este ritual antiguo de los templos, era parte de una ofrenda, de ofrendar algo puro, algo lindo. En la antigüedad, por ejemplo, los tocados que ahora vienen más sintéticos, ¿no? Por una cuestión de practicidad, antes eran lo mismo pero con flores frescas, ¿no? Claro. Los atuendos eran todos de seda natural, no era una cosa, las joyas eran todas de oro o plata, ¿no? Con piedras preciosas. Era toda una opulencia, una cosa maravillosa que era esplendorosa. Y todo eso era para ofrendar también a las divinidades, ¿no? Era como ofrendarse uno mismo, como cuando uno va a una fiesta, va siempre lindo. Coqueto. Claro, va lindo, ¿no? Porque va a un momento especial, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, ahora, en la actualidad, digamos, ¿no? La danza está más puesta en la parte de arte, ¿no? Como un arte, si bien en India es sagrado, o sea, y todavía se sigue conservando eso sagrado y esa conexión con la divinidad, porque es la historia de la India, está impregnada de lo que es la religión. No se puede separar al ciudadano hindú de lo que es la religión, ellos tienen todo incorporado. Entonces, obviamente que sus danzas no van a significar otra cosa que lo que ellos son. Entonces, todavía sigue ese compendio. Pero también está la otra parte más moderna, ¿no? Como que ya las danzas, al atravesar estos templos y ya ser algo más popular, también la danza ha sufrido muchas, a través de la historia y por las invasiones también que ha sufrido la India, la danza también tuvo sus momentos, digamos, oscuros o de quedar abolida completamente. Y luego resurgió, digamos, que el resurgimiento de la danza, de lo que hoy tenemos como danza clásica, que es como algo de lo que queda de esas antiguas danzas templarias, es después de la independencia de India. O sea que recién de ahí se empieza como a revivir todo este arte, y bueno, hasta que alcanza hoy día, ya es a nivel universitario, se estudia como carreras, claro. Y ya llega a otro nivel, ¿no? A través del arte ya se empiezan a buscar todas estas partes estéticas que tiene que tener una estética, obviamente el maquillaje es específico de cada una de las zonas de India, hay un atuendo específico para cada uno de los estilos de danza,
tiene un atuendo específico. Pero bueno, en sí es un sari tradicional de la India. Pero también, si uno está haciendo esas danzas, o si uno lo hace en Occidente, ¿se puede usar eso o no? Depende de lo que uno esté buscando con la danza también. Porque también podemos quedarnos en la parte, digamos, cultural de India, y también podemos fusionar lo que es el bhakti, o sea, porque lo más importante, el principio de la danza en sí, es utilizar todo, ¿no? Como lo psicológico, lo emocional, lo físico, todo para poder ofrendar integralmente, ofrendarse integralmente, ¿no? A lo divino, a lo espiritual, ¿no? Y entonces también se puede hacer con cualquier danza. Yo lo que he experimentado es eso, se puede hacer con cualquier danza que obviamente tenga que uno lo haga con esa intención. Con ese objetivo, ¿no? Claro. Obviamente que sí, obviamente que esta danza tiene eso ya desde, como decíamos hace un rato, de raíz, ya está creada para eso, o sea, es como especial para eso. Por eso que la gente que la descubre, y me ha pasado mucho, mismo en mi caso personal, al descubrir esto, si uno ya está practicando Bhakti, es muy rico, o sea, todo lo que uno puede implementar, puede percibir, puede experimentar, puede compartir también. Claro. Es muy rico, ¿no? ¿Cómo es esto que usted comentaba recién, todo, bueno, la cuestión histórica, ¿no? En la India hay mucha influencia, los griegos, los persas, los musulmanes, los británicos. ¿Algo de eso se filtró a la danza? Digo, no sé, hay cosas islámicas en la danza de la India, por ejemplo, hay cosas, no sé, griegas, pregunto, no sé. Sí, sí, hay mucho, especialmente en la parte norte. En la parte sur todavía se conserva muchísimo más lo que es la danza más cruda, ¿no? O sea, la música, si uno escucha la música clásicas de India más conocidas a nivel internacional y también en India, es el Bharatanatyam. El Bharatanatyam es una danza del sur específica, o el Kuchipudi también, que es muy, no está tan fusionada con otras culturas, claro. ¿no? No está tan influenciada por otras culturas. En cambio, en el norte sí, incluso en la danza que es la que yo practico actualmente, que es Odissi, que es de Orissa, del estado de Orissa, también en Orissa tiene un poco así como de la cultura árabe, tiene la música misma, uno la escucha y tiene como una fusión. Y en el norte más que nada también, ¿no? Por todas las invasiones y todo, se fue como tomando. Por ejemplo, el Kathak tiene muchísimo que ver, que es una danza del norte de India, con lo que es el flamenco en España. Es prácticamente muy parecido, muy parecido. Sí. Muy loco, sí, muy loco. ¿Y las coreografías son coreografías tradicionales que se van repitiendo generación tras generación? ¿O digo, uno tiene la posibilidad de crear una coreografía nueva en base al conocimiento que ya tiene? ¿Cómo es eso dentro del mundo de la danza de la India? Bien, hay coreografías del repertorio clásico que ya están, o sea, cuando uno estudia, tiene que aprenderlas, ¿no? Como empieza la coreografía, empieza con una ofrenda Pushpanjali, que se llama casi en todas las danzas clásicas, que es una ofrenda de Pushpa, es flor en sánscrito, y es una ofrenda de flores a la divinidad. Se le da respeto a la divinidad que se está venerando, o al público, si no hay una divinidad, porque se hace en un teatro, se puede hacer al público, esa ofrenda, ¿no? Como abrir, Pushpanjali significa ese abrir, es la primera danza que se aprende. Luego se hacen otro tipo de danzas hasta que se llega a una última danza. En el caso del Odissi, la última danza se llama Moksha, y que significa liberación, que a través de la danza misma y del cuerpo mismo, uno puede lograr la liberación, o sea, es trascender, o sea, la finalidad de la danza en sí es trascender incluso a la danza, trascender al cuerpo, lograr el moksha, la liberación. Entonces sí, o sea, hay distintas, en este repertorio hay distintas danzas que se aprenden en el repertorio clásico, pero después, obviamente, hay maestros que van creando nuevas danzas. Por ejemplo, actualmente en India, mi maestro, que es Ratikam Mohapatra, él es coreógrafo, no todos los maestros son coreógrafos, muchos son bailarines y profesores, pero él es coreógrafo y crea danzas. Incluso se hacen danzas con temas actuales también. O por ejemplo, hay una danza muy bonita que ha creado mi maestro, que es una danza con la fusión de distintas
religiones, donde Ok. aparece Jesús, donde aparece Mahoma, sí, es muy linda la danza en sí, ¿no? Y entonces van como, también hay otra bailarina muy famosa que se llama Sonali Mansingh, que ella es doctora en sociología, entonces ella le gusta mucho el tema, por ejemplo, y crea danza sobre el feminismo, sobre la liberación de la mujer, o sea, hace muchas cosas culturales actuales, ¿no? Que va contando cosas y va tratando como también que es un poco la finalidad del arte, también es transmitir, o sea, una es como decías, es un comunicador, también tiene que transmitir la realidad en la cual se está viviendo, ¿no? También porque también el arte nos hace observar, ¿no? Si no podemos, digamos, ser intérpretes si no observamos primero. Entonces, al observar, todas estas cosas tienen que contarse, porque es parte del papel del artista, contar la historia, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Actual, de lo que está pasando. Tal cual, tal cual. Bueno, sabemos que dentro de lo que son los pasatiempos o las historias espirituales de la India, hay, que yo, Krishna es un bailarín, el señor Shiva es un bailarín, me imagino que habrá coreografías o representaciones de ellos. ¿Hay de algún otro, por ejemplo, hay alguna otra deidad, algún otro deva que también se dedique a la danza? Bueno, Ganesh también, hay danzas a Lakshmi, a Sarasvati, a todas prácticamente Todas. a todas. Obviamente Shiva son los principales, son Krishna siempre. En el tema del Odisea está Jagannath, que es Krishna, también es otro nombre de Krishna. Eh, Shiva también es muy conocido en el sur de India, ¿no? En los templos hay muchos templos de Shiva donde se hacen danzas y se lo conoce a Shiva como Nata Raj, ¿no? Como Nata Raj, el dios de la danza, ¿no? Nata es danza, Raj el rey de la danza, ¿no? También a Krishna se lo conoce como Nata Raj, ¿no? Pero sí, son como los principales. Pero sí, a cada una de las divinidades hay una danza específica, se puede representarlos, se puede contar una historia con ellos. También, por ejemplo, hay danzas que cuentan todo el Bhagavad Gita, hay danzas que cuentan el Ramayana, hay danzas que cuentan el Mahabharata o algún episodio del Mahabharata porque es Claro, largo. Por ejemplo, hay claro. una danza muy bonita que cuenta todo el episodio de Draupadi, ¿no? Cuando Draupadi es llevada a la corte y arrastrada del cabello, y ella suelta sus manos y se rinde, ¿no? Y le tiran el zar, y está todo eso dramatizado y danzado en una danza. Y Y así, se dentro puede, de la danza de la India hay el concepto como de compañía, o sea, ¿esto es individual o se hace con grupos de personas? ¿Cómo es? se puede hacer de las dos maneras. Se Ok. puede hacer solista, un repertorio solista, o se puede hacer también en grupo, ¿no? Hay muchísimo, es muy bonito, o sea, se llena mucho más el escenario, ¿no? De las dos partes también hay grandes artistas también que para sostener también un escenario solo hay que tener cierta también eh, Presencia. eh, sí, cierta presencia escénica, ¿no? Claro, claro. Pero sí, se hace mucho en grupo y se hacen unas coreografías muy bonitas. Eh, incluso en los festivales, las escuelas participan, o las universidades, con todo el elenco que ellos tienen, y eso se hace con muchísimos. Y se baila como es una danza tan sistemática, se danza de una manera muy a tiempo, es muy bonito, o sea, es muy técnica, muy estética, ¿no? Es muy Claro, bonita. claro. ¿Y cómo llegó usted a conocer estas danzas clásicas? ¿Cómo se metió en el mundo del baile? No sé, había hecho danza de niña, no sé, pregunto. Bueno, la danza o sea, hacíamos danza con mis hermanos también bailan, no son profesionales, son aficionados, pero bailan, les gusta mucho, pero no hacíamos una danza, nada que ver, hacíamos break dance, o sea, nada que ver, o sea, una danza Bueno, que no era se nada que ver bailaba. con esto. Pero bailábamos, Claro. claro, sí, la danza, digamos que la danza en un punto siempre estuvo presente, ¿no? Ahí. Pero esto llegó de la mano un poco de lo que yo me dediqué desde joven, ¿no? Que es el Bhakti Yoga. Eh, Primero empecé con el yoga en sí, ¿no? Hice profesorado de yoga, y ahí conocí a algunas personas que justo me invitaron a una conferencia de estas danzas con la señora Mirta Barbier, que ahora ella falleció este año falleció ella,
Es una bailarina clásica, fue primera bailarina clásica del Teatro Colón, es muy conocida en el ambiente de la danza y en el ambiente de la danza de la India. Ella vivió muchísimo, es una de las privilegiadas en Argentina, es la pionera de lo que es las danzas clásicas de India en Argentina, y tomando algunos seminarios con ella, empecé a descubrir esta danza, ¿no? Ella muy experta en transmitir esta danza. Ella se decía siempre que su segundo hogar era la India y realmente lo transmitía, ¿no? Y con ella, y luego con una discípula de ella que se llama Leonora Boneto, que también actualmente enseña ahí en Buenos Aires, empecé a estudiar Bharatanatyam. Luego empecé a incursionar con otras danzas, empezar a conocer, porque era todo muy nuevo, ¿no? Era todo muy, muy reciente. Yo tenía en ese entonces 29 años, o sea, empecé un poco, no de muy chico, esto en la India, o en cualquier danza que es tan disciplinada, se empieza desde muy joven, incluso Claro. desde los 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces era como también una exigencia mayor todavía a esa edad, ¿no? Pero bueno, mi objetivo iba, aparte también de utilizar el cuerpo, también iba por esto de también poder expresar el bhakti, ¿no? Expresar bhakti, poder comunicar desde ese lado a través de la danza. Entonces, era como un aliciente para empezar tan tarde de edad, ¿no? Por Claro. decir, a los 29, no sé si me animo a empezar, ¿no? Claro, entonces eso era como un empujón, ¿no? Para hacer eso. Y estaba enamorada, me enamoré, o sea, vi esas danzas y sabía que eso quería hacer. Y bueno, y así empezó una cosa, la otra, llego a conocer una persona, la otra, hasta que pude viajar a India en el 2009, esto fue en el 2005 que empecé a conocer a Mirta y a tomar estas clases de danza. Y en el 2009 pude viajar a Puri, a India, estudiar en una escuela, de ahí, una escuela rural, que fue una experiencia muy linda. Estudiaba yo, tenía 29, perdón, tenía más ya de 29, un poquito más, y, y mis compañeras tenían 7, 8, la más grande tenía 15 años. Claro. Y era ir todos los días a clases con ellas y me ayudaban. O sea, fue una experiencia muy linda a nivel personal, también a nivel artístico, obviamente, y de la danza, pero también a nivel personal, ¿no? Compartir con la gente de ahí, la cultura de ahí, y para ellos era toda una novedad que alguien de tan lejos y tan distinto Claro. quería aprender una danza, ¿no? Así de la danza de ellos, ¿no? Entonces me ayudaron muchísimo, ¿no? Y bueno, luego continué estudios, más tarde volví a hacer varios viajes más a India para poder continuar estudiando específicamente el estilo Odissi, que es el estilo de la danza a Krishna, una de las danzas que se hace a Krishna, que nació en el templo de Jagannath, en Puri, ahí en la ciudad de Puri, y actualmente, digamos, el centro de la danza Odissi es Bhubaneswar, que es la capital de Orissa. Ahí están todas las universidades de la danza Odissi. Y una de esas es la escuela, una prestigiosa escuela, una de las más conocidas, que se llama Sriyam. Y esa escuela, bueno, imparte cursos de verano, cursos intensivos, cursos anuales, da una carrera también, una carrera como si fuera lo que acá tiene un nivel de licenciatura, que se hace en 6 años. Si uno quiere hacer toda una carrera, se hace toda una carrera en lo que es la danza en sí. Y ahí aprende música, danza, sánscrito, poesía. Y todo el paquete. Todo completo, sí, 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 Claro. sí, sí. ¿Y qué diferencias o qué características particulares tienen estos dos estilos en donde usted se metió, el Bharatanatyam por un lado, Odissi por el Sí. otro? Digo, ¿cuáles serían como las particularidades de cada una? Bien, es buena la pregunta. Quizás cuando uno no conoce tanto, es como parece como lo mismo. Claro. Quizás son cosas más técnicas, ¿no? de pasos en sí, porque las danzas clásicas en general ahora están reconocidas como te contaba esto de que va surgiendo, ¿no? Fue surgiendo a raíz de la independencia de India, fueron surgiendo y fueron de a poco siendo reconocidas diferentes estilos, ¿no? A medida que los maestros y los filósofos, todos fueron recuperando todas estas danzas, fueron siendo reconocidas. Actualmente hay 8 que se reconocen, según cada estado hay distintas danzas. Y todas tienen en sí una base técnica general, común, digamos. Por ejemplo, los mudras, hay 28 de una mano y otros tanto de otras, y después combinaciones, y todas son para todas las danzas igual. Pero después cada una de las danzas tiene agregado a eso
sus particularidades, mudras, sus particularidades posturas, sus particularidades de vestimenta. En la técnica, por ejemplo, lo que el Odissi tiene, que no tiene el Bharatanatyam, es, por ejemplo, el movimiento de torso. No lo tiene. Claro. Y el Odissi es muy característico de la danza Odissi, el movimiento de torso. Tiene como cada por una ejemplo, su por decir algo. Sí, más que nada se basa en la técnica en sí, en las posturas de las piernas, en cuánto se abre, en cuánto se separan los talones. O sea, son cosas muy técnicas. Por eso digo, si alguien ve algo de danza y no conoce no se da mucho, cuenta. no se da mucho cuenta. Puede decir, es lo mismo una cosa, o sea, se nota que es algo de India, ¿no? por la ropa y por el estilo de danza, pero no hay mucha diferencia. Después cuando uno va conociendo la técnica y va conociendo un poquito más, o puede ver diferentes danzas, ahí uno lo va reconociendo. Y se nota mucho, es muy notorio, ¿no? La diferencia. Claro, bueno. Y de cuando, bueno, habló que la independencia de la India fue como el renacimiento, ¿no? de la danza clásica. ¿A partir de ese momento también se da a conocer en el mundo, o ya antes de la India independiente estas danzas se conocían en otras partes de Occidente? ¿Cómo fue? No, a partir de ahí fue, o sea, porque... O sea, que no hace tanto. Porque era una danza, no hace tanto, no. Incluso hubo mucha, digamos, mucho movimiento social con todo eso, también de que mujeres fueran las exponentes, ¿no? Fueron mujeres que tomaron ese papel, por ejemplo, Rukmini Devi, que es justamente la que invitó a Mirta Barbier. Rukmini Devi es una mujer que era del sur de India, y ella fue la fundadora de una de las escuelas más importantes de Bharatanatyam en el sur de India, y ella fue la anfitriona de Mirta Barbier. Ella se casó con un inglés, entonces estuvo en Argentina, la conoció y la invitó a India a estudiar. Y Rukmini Devi fue una que en esos años, para los años de 1949, 1950 y pico, al 56, por ahí, a todos esos años, que fue como empezar a resurgir todas estas danzas, fue la primera que expuso la danza como mujer, siendo mujer, porque antes lo hacían los hombres, no estaba como socialmente permitido, entonces ella lo expuso como mujer al público en general. Y fue toda una revolución que se empezó a crear y que se empezó a movilizar todo. Ahora actualmente no, todo el mundo, o sea, incluso por eso es como algo que pasó ahí en el medio, porque antiguamente en los templos las dedicadas a este servicio de danzar eran las devadasis, que eran dasis son sirvientas, ¿no? Las sirvientas del deva, del dios, ¿no? Incluso había toda una ceremonia que muchas eran como sacerdotas que se casaban con ese dios, que se dedicaban toda su vida para esa disciplina. Como monjas. Y eran mujeres, como monjas, exacto, como monjas, dedicadas a ese arte. Y tenían toda una rutina, una disciplina, ¿no? Como una monja, ¿no? Un horario, distintos días qué sé yo, había días de ayuno, había días de ofrenda, había días de danza. Incluso cada uno de los templos, otra de las evidencias también de la antigüedad de esta danza y de la importancia que la danza tenía en el templo, ¿no? en el ritual a los dioses, son que todavía se conservan en los templos más antiguos lo que se llama el Natya Mandap, que es como lo que hoy sería el escenario, que es donde se danzaba. Un escenario especial para la danza, para ofrendar la danza, ¿no? El Natya Mandap. Incluso ahora, por ejemplo, a los teatros donde se hacen danzas, se le llama Mandap, ¿no? O Natya Mandap también. Como quedó esa tradición, ¿no? Claro, de que es un lugar sagrado, significa el lugar sagrado para la danza, ¿no? Incluso uno cuando entra a un escenario, una de las cosas que en India por tradición se hace es tocar con las manos, ¿no? Y llevárselo a la cabeza. Entonces también se hace eso, tradicionalmente hacen eso también, ¿no? Con el escenario, porque es algo sagrado, ¿no? Como un lugar sagrado donde se va a crear algo que es en honor a lo divino, ¿no? A crear algo divino. Y uno solamente es un instrumento. Por eso es que puede salir bien o no puede salir, o no se sabe, ¿no? Es como, claro, no es lo mismo. Nunca haces dos danzas iguales. O sea, por más que es muy técnica y es muy específicamente técnica, nunca hay dos danzas iguales.
Aparte, bueno, que tiene que ver también lo que decía antes, el público también tiene que ver. Pero aunque sea el mismo público, el mismo escenario, el mismo bailarín, la misma danza, nunca es igual, porque ahí está también lo que es el arte, ¿no? Es algo que nunca se sabe qué va a pasar, ¿no? Y eso es lo lindo también de hacerlo, ¿no? La experiencia es única. Y esa experiencia única da como te da esa experiencia espiritual, ¿no? Ese momento es único y es el momento presente y es el momento eterno, o sea, no existe el tiempo ahí. Entonces uno, pues, si puede en un momento experimentar eso, entonces puede lograr esa conexión, ¿no? Realmente, y eso es el arte, ¿no? Eso es a través del arte, el verdadero arte, ¿no? Que es solamente despertar lo divino, ¿no? Es para mí la finalidad, o sea, y lo que dicen también, la Yastra dice eso, o sea, es despertar esa chispa divina, ¿no? Que está en uno, que somos eso, que está ahí dormido, ¿no? Entonces, como despertar. Y si uno logra eso, es maravilloso, ¿no? Es ese momento que nos regala, ¿no? Se nos regala, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La voy a sacar un momento de tema porque usted también es devota de Krishna, es practicante del Bhakti Yoga, y me gustaría saber un poco su viaje personal, su historia personal, cómo es que conoce conciencia de Krishna, si fue en paralelo con lo de la danza o fue antes, fue después, que me cuente un poquito. Bien, bueno, no, fue mucho antes. Yo de muy chica tengo una familia, mi tía, que se hizo devota antes, la hermana de mi padre. Era una de las hermanas más allegadas a mi papá, y bueno, siempre venía a casa y me decía, te voy a invitar a una fiesta. Yo la veía que andaba en algo, no como en algo distinto. Yo, igual en mi casa siempre. Algo raro. Sí, algo raro, para esa época era algo raro. Estamos hablando del, no sé, del 94, 93, por ahí. Y para esa época era un poco raro todo. Igual en casa sí, siempre, mi mamá fue muy religiosa, yo era mucho de ir a la iglesia, de ir a las misas, o sea, ya de chica era como parte de la vida de uno, era Dios, ¿no? Claro. Capaz que otras concepciones, o sea, obviamente que otras concepciones, otra idea de lo que es Dios, pero siempre estaba ahí, estaba siempre presente, digamos. Y mi tía, bueno, ella se volvió devota de Krishna, y una hija de ella también, mi prima, y bueno, me empezaron a invitar a la casa. Un día me dijo, te voy a invitar a un cumpleaños, y era una fiesta de Krishna, ¿no? Y bueno, la pasé muy lindo, conocí otros devotos, y bueno, ahí hice amistad con muchos, y ahí empecé. A todo eso tenía 17, 18 años, que empecé con todo este camino, y bueno, así fue yendo hasta que encontré con la danza, ¿no? Con esta danza, con el yoga, y buscando todo esto, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Eso fue, fue en Buenos Aires, fue en Córdoba? ¿Dónde sucedió? Eso todo? Fue en Buenos Aires. En Buenos Aires, en el templo, yo empecé en el templo de lo que era en Villa Urquiza, en el templo de Andonaí. Ahí empecé, ahí hice prácticamente casi todos mis años de servicio. Y ahora actualmente vivo en Córdoba hace más o menos unos 15 años, ¿no? Ahora estos últimos años más asentado acá en el lugar, porque también con mi esposo estuvimos viajando mucho, ¿no? Por distintos lugares del planeta, digamos, por todos lados viajando, dando cursos, compartiendo, aprendiendo también. Así que, y bueno, y este año también empecé a hacer un nuevo capítulo también con todo esto que tiene que ver con el aprender, ¿no? Y muy interesada también, yo más que nada a veces me presento como bailarín, no tanto como bailarín, sino más como un docente de la danza, ¿no? En sí. Si bien obviamente que alguien para enseñar, y eso es algo que sí aprendí en la India, que para enseñar algo uno tiene primero que serlo, entonces sí, obviamente, uno tiene que ser eso para poder enseñarlo. Y eso es algo muy bonito que ellos tienen como muy culturalmente impregnado, ¿no? O sea, es como muy valioso lo que uno es, y eso es, no hay como hay un título, ¿no? Claro, no es que porque un título te avala que sos algo, lo sos, sino que simplemente lo que vos haces es lo que te hace ser. Y este año, con este nuevo capítulo que tiene que ver, como te decía, con todo esto del aprender, y aprender cómo se aprende también, me interné en la carrera de psicopedagogía. Estoy haciendo este año, empezando esta carrera,
obviamente con toda esta cuestión Sí, que estamos online. pasando, lo estoy haciendo de manera online, obviamente, Claro. pero bueno, por donde yo vivo, a mí me viene muy bien. Así que aprovechando todo este tiempo y también viendo un poco de eso, ¿no? De cómo uno aprende cosas nuevas todo el tiempo y las oportunidades siempre están ahí. O sea, por eso yo ahora me río un poco como a los 29 años uno se anima a aprender algo tan distinto, ¿no? Como animarse. Y creo que no hay edad para aprender algo, simplemente hay que querer hacerlo y se puede. O sea, Está bien, siempre claro. hay siempre hay una digamos, a lo que uno quiere llegar va a llegar. O sea, los Y medios siempre están la idea ahí. es aplicar todo este nuevo conocimiento a la danza, o sea, ya desde el rol Sí, de claro, sí, docente. sí, Claro. sí, sí. Sí, completamente. Sí, sí, porque de todas maneras es algo que yo ya vengo haciendo. Vengo trabajando con todo tipo de edades, mucho con niños. Vengo trabajando no solamente desde la parte, digamos, técnica de la danza en sí, que hay mucha gente que sí se acerca por eso, pero también como algo terapéutico, devocional. O sea, hay mucha gente que se comparte también todo ese enriquecimiento humano, ¿no? Dentro de ese ambiente de la danza, porque esta danza, al tener toda esta parte también de meditación, Claro. de conciencia, porque no es solamente una danza que se aprende lo técnico a mover el cuerpo, sino que también hay que saber para qué lo estás haciendo, con qué intención, qué emoción tenés que poner, o sea, qué es lo que te mueve. Como es una danza devocional, la gente termina aprendiendo eso, termina aprendiendo quién es Jagannath, quién es Shiva, quién es este, quién es el otro, para qué. ¿No? Entonces, como que tienen que aprender lo cultural también, ¿no? Entonces, más que nada, se comparte mucho de todo eso, de lo que la gente por ahí no conoce tanto, la parte espiritual de la danza. Entonces, se da no solamente la parte física, lo emocional, lo psicológico, se trabaja todo eso, pero también lo espiritual. Y ahí es donde se comparte muchísimo. Por eso también que el comienzo de esta carrera es para poder seguir sosteniendo con mejor calidad toda esa parte que ya lo vengo haciendo, ¿no? De hace años. Es Claro, una tal manera de compartir la danza, ¿no? tal cual. Sí, sí, ¿Se sí. acuerda? ¿Tiene la experiencia, la primera vez que se subió a un escenario haciendo danza de la India, danza clásica, con el maquillaje, con el atuendo? ¿Se acuerda su debut? Sí, 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 sí. O sea, la primera experiencia fue algo más, digamos, Íntimo. casero, ¿no? Claro. Sí, en una reunión familiar, más que nada entre amigos. Fue una danza muy simple, ¿no? Pero fue muy linda. Y esa experiencia, la verdad que fue el aliciente para después seguir, ¿no? Para seguir y seguir y seguir. Luego fueron ya escenarios, en la televisión, Qué bueno. sí, porque te lleva a un lugar a otro, ¿no? Luego fueron, no sé, para tour, también he trabajado en Bélgica en el tour que se hace con los turistas también. O sea, era todos los días tener 80, 100 turistas viendo la danza, ¿no? Yo salía, hablaban en Dutch, me acuerdo, y Claro. yo no entendía nada. Lo único que entendía era que decían Ananta Yayana y aplaudían y ahí yo salía. Era Lo su único que momento. sabía, exacto, y eran mis 5 minutos de gloria ahí con los turistas. Y eso también salió en la televisión en Bélgica. Bueno, después acá también, en este lugar, estuve trabajando mucho con la Secretaria de Cultura en Villa Dolores. Ella tiene una escuela también de danza y también estuve enseñando ahí a chicos, a grandes, y la verdad que la experiencia es muy linda porque a todo el mundo le gusta, porque no solamente, como decía, tiene esta parte física que es muy importante, es muy disciplinada, es una danza muy exigente, Claro. pero a la vez también tiene toda esa otra parte. Por ejemplo, los mudras se puede compartir, he hecho talleres para gente de la tercera edad, por ejemplo, o para niños también, ¿no? Como que se puede, da mucha variedad de público, y entonces se comparte desde muchos lugares. Claro, claro. Y como toda esta parte espiritual también se puede meditar, ¿no? Es una meditación, se hacen oraciones, antes de empezar a bailar se hacen oraciones, ¿no? Se piden, es como una meditación, se hacen respiraciones, hasta que uno trata de conectar con el cuerpo, de sentirlo, ¿no? De sentir lo que está sintiendo uno también. Claro. Así que es todo un trabajo, y eso es para todo el mundo, todas las edades, por eso no tiene una edad, digamos, esta danza. Obviamente que si uno quiere hacerlo de manera profesional y bueno, a un nivel mucho más Lógico. exigente,
Claro. requiere, pero después, a manera de hobby o de compartir o de experimentar una danza, para todas las edades. Y es así tal cual la gente lo toma y realmente lo disfruta mucho, ¿no? Y yo también lo disfruto con ellos. Y hay roles de género dentro de la danza de la India, digo, los varones hacen ciertas danzas y las mujeres otras, o las coreografías y las danzas se pueden intercambiar. Es lo mismo para los Es lo dos. mismo. O sea, no hay algo específico para mujer o varón. La danza es una, de hecho que por ejemplo yo tengo un maestro, o sea, un maestro, Sí. también hay maestras, y hay bailarines y bailarinas, y las danzas que se enseñan son para todos igual, ¿no? Esto, no hay diferencia en eso. Y madre, le Al menos consulto, no en ¿qué esta. es Sí. Bollywood? ¿Qué es la danza Bollywood? Porque uno piensa danza de la India Sí, bueno, es una danza muy conocida, sí, es muy popular, es una danza muy, muy linda también. La danza Bollywood es una danza actual, o sea, tiene que ver con la alegría de la India, tiene que ver con toda su cultura, está un poco, si alguien que ve esas, por ejemplo, las películas de Bollywood, ¿no? Donde se mezcla un poco el inglés con el hindi, ¿no? Claro. Un poco la cultura también inglesa o de Estados Unidos o de Inglaterra con el hindi, ¿no? Porque está todo impregnado, como que se fue también, los hindúes se fueron también tomando cosas de esas culturas. Y en esa, es como sería como el remixado de todas esas danzas. También toman parte de las danzas clásicas como son los mudras, por ejemplo, algunas posturas. Todo tiene, todas las danzas, porque existen centenares de danzas en India. Yo hablé de las clásicas, que eran 8, pero hay centenares de danzas folclóricas Claro. y populares. Y el Bollywood es la más popular, digamos, la más moderna, Claro, la de lo más moderno conocida. sería. Sí, exacto, lo más moderno. Y bueno, esto nace un poco de las películas estas, ¿no? De contar un poco la historia actual, ¿no? De qué pasó con esto, qué pasó con aquello, en lo cotidiano, ¿no? Cuenta un poco lo cotidiano de la vida de un hindú, ¿no? Claro. Que tiene que estar trabajando en tal lugar, o se enamora y pasa tal cosa, ¿no? Ellos tienen toda una manera de ser, y eso se cuenta en esas películas. Y la danza está ahí, presente, porque es parte de la vida de ellos, y la alegría, y los colores, y la música, y todo esto, ¿no? Está presente porque es parte de lo que son, ¿no? Sí, Sí, claramente es sí. algo propio de esa sociedad, porque cualquier película, no importa si es un policial, si es un drama, si es una comedia, en algún momento hay un cuadro de danza, un cuadro de baile. Sí. Es bien típico eso. Sí, Increíble, sí. increíble. Sí, es Madre, increíble. si la gente quiere contactar con usted, por ejemplo, no sé, ahora con esta situación de pandemia, de cuarentena, las clases presenciales supongo que no están sucediendo, pero digo, si quieren ubicarla, no sé si hay algún curso Sí, no, online. yo doy cursos hace muchos años, Uh-huh. ya vine implementando cursos de danza, hay distintos niveles, para aprender, se puede aprender a bailar, tengo incluso gente que ha aprendido la danza de manera online, obviamente que eso después se refuerza con clases presenciales y todo, pero bueno, alguien que no tiene acceso a un profesor de danza es ideal que lo pueda hacer. Tengo casos de personas que no han tenido acceso a profesores presenciales y han podido experimentar la danza, han podido bailar, han podido aprender los mudras, la historia, las posturas. Como es muy técnica, es muy fácil de sistematizarla y poder aprenderla y explicarla a través de videos. Los cursos son a través de videos interactivos, después también puede haber clases presenciales, material escrito, todo eso en www.culturadelbhakti.com. Y ahí pueden encontrar esos cursos y cualquier otro curso. Van a Danza Odyssey, que es la danza que estoy enseñando, y ahí contactan conmigo. También está el mail, están los teléfonos, está todo por WhatsApp, en esa página está toda la información. Muy bien. Así que si quieren experimentar, están todos invitados, tanto varones como mujeres y todas las edades. Muy bien, perfecto. ¿Cómo están los devotos allá en Córdoba con su comunidad? Muy bien, muy bien. Acá muy bien, es un lugar muy particular para pasar un momento así, ¿no? Porque claro, nosotros estamos aislados del pueblo, estamos en el medio de la montaña, 5 kilómetros nosotros tenemos a 5 kilómetros el pueblo más cerquita, que es un pueblo de
5.000 habitantes. Muy chiquito. Muy chiquitito. Prácticamente nos conocemos las caras todos, sí. Claro. Y nosotros encima estamos a 5 kilómetros de zona completamente rural. Cada uno acá tiene 2, 3 hectáreas, o sea, las casas, ¿no? Entonces es como que uno no está ese sentimiento de encierro, ¿no? Como puede pasar, tengo familiares en Buenos Aires, en departamentos, en casas, es otra, digamos, otra experiencia, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que uno está pasando y que compartimos con todo el mundo, toda esta angustia y toda esta cuestión no social particular que estamos viviendo, podemos decir que estamos bien, o sea, agradecidos, ¿no? De estar en la naturaleza, en un lugar así, y de poder todavía compartir, ¿no? Un poco cuando no está más tranquilo todo, nosotros podemos compartir y vernos un poco, ¿no? Claro, que es tan necesario. Sí. Bueno, madre, vamos a ir cerrando. No sé si queda alguna última cosita que usted quiera comentar. Bueno, agradecerle muchísimo, agradecerle ahí a todos los devotos de Mar del Plata, que yo tengo muchos amigos ahí, muchas personas muy queridas, entre esos ustedes, su esposa también. Y bueno, y un saludo a la familia, a las chicas están grandes, ya vi fotos y todo, están muy bastante lindas. Grandes. Sí. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por compartir, por esta oportunidad, ¿no? Que se nos da. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, madre. Mis reverencias a su esposo y a todos los devotos por allí. Bueno, muchas gracias. Devotos, muchas gracias por todo. Hasta el jueves que viene. Hare Krishna. Nos vemos.